Buenas tardes, compañeros y compañeras de San Antonio, Texas. Buenas tardes. Hace un rato fui a que me revisaran el ojo y así es que como que medio me da sueño esta luz. Bueno, primeramente recalcar, ¿no? Soy un sobreviviente del 26 de septiembre, soy estudiante normalista de Ayotzinapa. Todos los compañeros que han desaparecido, los que fueron asesinados y los 2 compañeros que permanecen heridos gravemente, pues todos son mis amigos, compañeros, conocidos. Es más, 3 de ellos son de mi pueblo. Y todos los días veo a sus familias dentro de la escuela, que se ha convertido en la casa de los 43 padres de familia, que se ha convertido en el cuartel general de la lucha por encontrarnos. Y en esta convivencia que hemos tenido durante casi 6 meses, pues hemos aprendido mucho, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos, de los 3 asesinados y de los 2 heridos, son campesinos 100%. Son personas que apenas cursaron la secundaria, algunos, otros no terminaron ni la primaria, algunos incluso han trabajado aquí en Estados Unidos algunos años de mojados. Y bueno, todos provienen del campo y son personas humildes. Pero tienen algo que muchas personas en mi país, o sea en México, no han tenido. Tienen el coraje y la dignidad de no cambiar a sus hijos ni por dinero ni por mentiras. Esa dignidad y ese coraje de los padres de familia y las madres de familia se complementa con la capacidad organizativa, la capacitación política que nosotros como normalistas tenemos. Y entonces conformamos un todo organizado. Nuestra escuela, más que escuela, es un lugar donde se forjan luchadores sociales. Tiene 89 años de existencia, se fundó el 2 de marzo de 1926 como producto de la Revolución Mexicana. Una escuela para maestros rurales, para capacitar y para integrar a las personas al modelo de desarrollo del país en aquel tiempo. Pero cuando el gobierno o los gobiernos empezaron a caminar otros caminos diferentes a los que trazaron Emiliano Zapata, Francisco Villa y el resto de revolucionarios, las normales rurales, es decir, las escuelas como las de Ayotzinapa, se fueron convirtiendo en escuelas críticas al sistema, en escuelas que no admitían esos desvíos de los gobernantes. El gobierno con los asesinos, las normales rurales con los asesinados. Las normales rurales por la justicia, el gobierno por la impunidad. Y quizá ese sea uno de los grandes problemas por los cuales el gobierno mexicano ha incurrido en desapariciones forzadas, en asesinatos extrajudiciales, en encarcelamiento
en represión hacia los líderes sociales y hacia los estudiantes. En 1968, el 2 de octubre, cuando asesinaron a muchísimos estudiantes, tanto el ejército como los policías, pues se pensó que ya no podía haber otro extremo más allá en el ejercicio de la violencia de Estado hacia el pueblo. Sin embargo, después de esa fecha ocurrieron diferentes masacres, diferentes represiones, hasta este último extremo nuevo del 26 de septiembre de 2014. Pareciera que el gobierno se propone superar a sí mismo o crear un nuevo récord en la represión y en las masacres. Ahora es mucho más difícil para un estudiante que proviene del campo tener acceso a la educación. Esa es una realidad en México. Muchos de los compañeros que salieron conmigo de mi pueblo tomamos diferentes caminos. Algunos se fueron, más bien se vinieron a Estados Unidos a trabajar de mojados. Otros se metieron al narcotráfico, andan de sicarios. Algunos ya los mataron, yo los conozco, yo sé. Y los poquitos se fueron a estudiar. Y 43 compañeros, esos 43 que ustedes ven aquí atrás, son de esos poquitos que deciden estudiar. De las familias que ponen todo su esfuerzo para que sus hijos estudien. Que no permiten ni que se vengan a Estados Unidos de mojado, ni que se metan a las filas del narcotráfico. Pero de pronto, un día, se le avisa al padre de familia por teléfono, un padre de familia que por lo demás vive lejos de la escuela, no tiene recursos económicos. Se le avisa que su hijo ya no está. Que de pronto 43 estudiantes no están, que se los llevó el gobierno, que se los llevaron la policía, que nadie los ayudó, que cuando le pedimos ayuda al ejército, en lugar de ayudarnos, nos agredió y nos dijo que nosotros nos lo habíamos buscado. Pero ¿cuándo nos lo buscamos? ¿O quién en su sano juicio buscaría que lo desaparezcan? ¿Quién en el mundo anda buscando que lo maten? No sabemos dónde están nuestros compañeros. La única versión que el mundo sabe es la versión de la Procuraduría General de la República. Lo único que se sabe son los resultados de esa investigación, que es una investigación llena de irregularidades. Una investigación hecha a modo y a conveniencia de los intereses políticos y económicos de nuestro país. En México nada ocurre por casualidad. En México todos los acontecimientos sociales y políticos tienen una intención. Dicen que México es un estado fallido. Algunos intelectuales de allá así lo manejan. Y nosotros le decimos a esos intelectuales que no es cierto. No es un estado fallido. Es un estado que funciona perfectamente. Es un estado que funciona perfectamente para los intereses de unos poquitos en el poder, para los intereses de las mafias, porque nosotros ya no vemos diferencia entre gobierno y narcotráfico.
para nosotros son lo mismo. Más que estado fallido, es un estado delincuencial. El que todos los días ejecuta, asesina, entierra a personas y convierte a México en una fosa común. A muchos les da miedo hablar de esto. Hay más de 20,000 familias que no se atreven a alzar la voz a pesar de no tener a un hijo o a una hija con ellos. Pero también hay muchas familias que buscan a sus desaparecidos. Entre ellas están los 43. Y somos de esos pocos que aunque solos, aunque pocos, aunque débiles, aunque cansados, aunque desgastados, no vamos a dejar de buscarlos. El propósito de venir a Estados Unidos es simple. Buscamos sensibilizar a la población estadounidense y sobre todo a la población mexicana o de origen mexicano que vive en Estados Unidos y que trabaja y en gran parte hace marchar la economía de este país. Queremos que sepan, aunque ya lo saben, aunque no lo digan, aunque no lo admitan, que en México la situación se ha complicado aún más de lo que era cuando ellos estaban viviendo allá. Esas noticias sobre la inseguridad son ciertas. Por esta vez, los malos rumores son ciertos. Lo decimos con conocimiento de causa, nosotros no nos andamos inventando nada. Nosotros no venimos a decir mentiras ni venimos a quedar bien con nadie. Es más, a mucha gente les va a incomodar todo lo que digamos acá. Y a nosotros nos gusta incomodar a esa gente. Si algo hemos aprendido en la escuela es a decir la verdad. Y la verdad siempre incomoda. Entonces, compañeros, lo que pasó el 26 de septiembre es una violación gravísima a los derechos humanos. Es una desaparición forzada con todas sus letras. O sea, un crimen de lesa humanidad. Y sin embargo el gobierno se empeña en decir que no fueron ellos, que fueron los narcotraficantes. Es más, le ponen un poquito más y dicen que nosotros éramos narcotraficantes también, que éramos de un grupo contrario a los Guerreros Unidos, a los cuales se les acusa de haberse llevado a nuestros compañeros. Pero ¿rojos de dónde? ¿O desde cuándo somos narcotraficantes los estudiantes en México? No negamos que algunos la fuman. En verdad no lo negamos. Pero narcotraficantes, pues aquí no sé si hay una estancia en San Antonio, hay que avisar al gobierno norteamericano que aquí está presente un narcotraficante en este momento. Tal vez el más buscado. No somos narcotraficantes, no somos rojos, somos estudiantes. Y los padres de familia son campesinos a los cuales
les arrebataron a sus hijos y se los arrebató el Estado. Que no le echen la culpa a otros, que no avienten la pedrada y les escondan la mano, que se atrevan a asumir su responsabilidad, que los intereses económicos no estén por encima de la justicia en México, que por primera vez se investigue adecuadamente, que no les interese más su imagen política o su imagen mediática fuera del país, que no les interesen más los acuerdos comerciales o en materia de seguridad que han firmado con los diferentes países. Allá va Enrique Peña Nieto a Gran Bretaña, viene a Estados Unidos a quedar bien, viene a firmar acuerdos, pero esos acuerdos no toman en cuenta para nada la sistemática violación de los derechos humanos en México. Y ahora resulta que todos andan hablando del tema. Por ahí, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Los Ángeles, ya anda poniendo casillas con las fotos de nuestros 43 compañeros. Vicente Fox, ayer en una entrevista en Univisión, se atreve a decir que como padre entiende a los 43 padres, pero que ya deben aceptar la realidad. ¿Qué puede decir un político como ese? Corrupto. O cualquier político Corrupto. como esos. ¿Cómo puede dar una opinión al respecto cuando no tienen ni siquiera la autoridad moral ni nada? Que lo diga cualquier otro. Yo se lo creería a un padre de familia común y corriente, a una madre común y corriente, a un ciudadano de a pie, pero no político. Eso es lo que nos da coraje en México, que aparte de que hacen las cosas, son unos cínicos. Eso es lo que más nos duele y lo que más rabia da, pero al mismo tiempo es lo que más nos impulsa a seguir luchando. En verdad es lo que más nos impulsa ver las reacciones cínicas, porque entonces entendemos que nosotros tenemos razón, que son unos corruptos y que son unos asesinos. Compañeros, muchas gracias por recibirnos. La información más reciente que tenemos, pues la mencionaba hace un rato el compañero, es la intervención de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a revisar el expediente, las investigaciones del gobierno mexicano respecto al caso Ayotzinapa. Seguramente encontrarán muchas lagunas ahí, seguramente encontrarán huesos de pollo, huesos de vaca, seguramente van a encontrar una prótesis dental que no corresponde a nuestros compañeros, pero que al final de alguien tiene que ser. Seguramente van a excavar más fosas, más de las 50 que ya excavaron en Iguala, las 600 familias de esa ciudad. Seguramente van a encontrar complicidades entre el gobierno y el narcotráfico, y seguramente les van a obstaculizar su trabajo. Y seguramente al final solamente emitirán una recomendación.
Y entonces el gobierno mexicano agarrará la recomendación y la romperá con todo el cinismo que se puedan imaginar, como lo han hecho siempre. Porque en realidad al gobierno mexicano le importa poco los convenios a nivel internacional que ya ha firmado en años pasados. Le importa poco porque controla demasiado bien a la población. Porque en los medios de comunicación en México el caso ha quedado cerrado. Porque para esos medios de comunicación y para las clases empresariales, para los militares, para el clero más recalcitrante, para los políticos, Ayotzinapa ya pasó a la historia. El reflejo es lo que dijo Vicente Fox ayer. Para ellos hay que olvidar y seguir adelante. Pero ¿hacia dónde es hacia adelante? Cambio la sociedad. Desde el punto de vista de ellos es seguir con lo mismo de siempre. Desde nuestro punto de vista es precisamente lo que acabas de decir. Hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar la sociedad. Hay que cambiar la lógica misma del sistema, la lógica misma de la producción, de la organización social, de los hábitos. Hay que cambiar nosotros mismos también. Nosotros lo dijimos sin temor a equivocarnos desde el principio. El problema no es tanto lo que veamos en ellos, es decir, no es tanto lo que veamos en el Estado, en los políticos. El problema también es lo que nos han contagiado a nosotros, lo que nos han enseñado en las escuelas. El problema es que nos han enseñado a vernos como enemigos en lugar de a vernos como hermanos. Ese es el verdadero problema dentro de las relaciones sociales, tanto en México como en cualquier otro país. Y entonces nos convertimos en cómplices de lo que está pasando. Pero nosotros nunca más volveremos a ser cómplices. Y por eso hemos levantado la voz desde el 26 de septiembre hasta la fecha. Y mientras no nos hagan algo más, mientras no nos corten la lengua, mientras no nos quiten los oídos para escucharlos a ustedes, mientras no nos quiten nuestras manos ni nuestros pies para caminar, aquí vamos a seguir y vamos a seguir buscando a nuestros compañeros. Muchas gracias. Durante casi 6 meses, pues hemos aprendido mucho, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos, de los 3 asesinados y de los 2 heridos, son campesinos 100%. Son personas que apenas cursaron la secundaria, algunos, otros no terminaron ni la primaria, algunos, esta luz. Bueno, primeramente recalcar, ¿no? Soy un sobreviviente del 26 de septiembre, soy estudiante normalista de Ayotzinapa. Todos los compañeros que han desaparecido, los que fueron asesinados y los 2 compañeros que permanecen heridos gravemente, pues todos son buenas tardes, compañeros y compañeras de San Antonio, Texas.
Buenas tardes. Hace un rato fui a que me revisaran el ojo y así es que como que medio me da sueño y amigos, compañeros, conocidos. Es más, 3 de ellos son de mi pueblo. Y todos los días veo a sus familias dentro de la escuela que se ha convertido en la casa de los 43 padres de familia, que se ha convertido en el cuartel general de la lucha por encontrarnos. Y en esta convivencia que hemos tenido, incluso han trabajado aquí en Estados Unidos algunos años de mojados. Y bueno, todos provienen del campo y son personas humildes. Pero tienen algo que muchas personas en mi país, o sea en México, no han tenido. Tienen el coraje y la dignidad de no cambiar a sus hijos ni por